Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ya el quinto episodio de este programa Alerta de Centro. Un programa que es dinámico, es un programa del centro político para la gente del centro político. Y si no, también lo está viendo gente de otras latitudes, no solamente de Chile, también en el extranjero. Hemos tenido muy buena crítica, incluso de varios sectores políticos, de centro derecha, de centro izquierda, pero eso converge el centro político. En esta oportunidad, antes de presentar a nuestro invitado, tengo a mi conductor, mi co-conductor, mi partner, que en esta oportunidad es trabajador social, Alexis Torrealba. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la invitación al diálogo, a la participación. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Perfecto. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, Enrique Morales Meri. Bueno, tiene un tremendo currículum. Si lo leo completo, yo creo que vamos a terminar en una hora. Él es censista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios políticos aplicados. También tiene un doctorado en FIAP Madrid, España, y la Universidad de Nueva York. También fue director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco entre los años 2014 y 2016. Y actualmente es investigador en el proyecto de investigación en democracia aplicada de la Universidad Miguel de Cervantes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Miguel de Cervantes y además profesor de la cátedra teórica de la teoría democrática de la Universidad Católica de Chile. Tremendo invitado. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido al programa Alerta de Centro. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto hablar con ustedes, hablar del centro político y yo feliz. Así que démosle nomás. Perfecto. Mira, voy a empezar yo con la pregunta directamente. ¿Por qué le cuesta tanto, y dentro de tú como politólogo, cientista político, ¿por qué le cuesta tanto el centro? Porque a principios de los 90, post dictadura, el centro político era importante. Ahora parece que ya no está dentro de las prioridades, incluso ahora la gente se está polarizando hacia los extremos, la derecha más dura y la izquierda más dura. ¿Qué piensas de eso, Enrique? Yo sinceramente, y obviamente aquí voy a hablar a título personal, pero también como cientista político, eh, yo tengo la impresión, lo he dicho también en otra oportunidad, de que se produjo una ausencia del traspaso de los valores democráticos entre las generaciones. Y eso naturalmente fue quitando contenido, quitando alcance al centro político. Y como bien dices tú, fue dando pie a una interpretación de la política a partir de los polos no extremos o de los extremos. Vale decir, la política quedó confinada a la derecha, a la izquierda o a los extremos de ambos polos, vaciando el centro político. Esto además de lo que yo estoy sosteniendo, digamos, de que de alguna manera las dos primeras generaciones de las cuales uno habla, que son la generación, digamos, predictadura y la generación que en el fondo es la generación de la transición, se desconectaron de la generación que está gobernando hoy y de la nueva generación que seguramente nos gobernará mañana en alguna oportunidad. Estamos pensando en 4 generaciones que están en la convivencia, digamos, de nuestro país. En este sentido, no pasó el testimonio, principalmente, y eso es notorio porque el gobierno actual muestra justamente la problemática de ser funcional a la polarización política.
Lamentablemente también hay otros ausentes de lo que podríamos denominar la generación de la transición, que son las personas que están habitando en la extrema derecha, que no vivieron para nada, siquiera, una transición política post-Pinochet. Y por lo tanto viven también de la nostalgia en un mundo bipolar entre la figura de Salvador Allende y la figura de Augusto Pinochet. Por lo tanto se produce ahí un vaciamiento del centro político que naturalmente nos tiene sin rescatar una imagen, un liderazgo y una creencia que creo yo debiéramos depositarla en la figura de Patricio Aylwin, que de alguna u otra forma el tiempo le ha dado la razón de ir acercando de forma centrípeta, digamos, a la centroizquierda y a la centroderecha en los valores que trascienden frente a la polarización. Otro motivo por el cual creo que también se ha vaciado el centro político es un motivo más contingente que está ligado a la dinámica de los sistemas electorales, a la dinámica de las últimas votaciones. Efectivamente, Chile, desde el estallido hasta hoy día, ha estado sumido en elecciones de blanco-negro, que son balotajes, segundas vueltas, digamos, o elecciones de carácter plebiscitaria, que lo que en el fondo hacen es provocar una definición forzada que impide el pensamiento matizado, el pensamiento convergente, el pensamiento moderado. O sea, esto de llevar a Chile a una definición entre un candidato o una candidata y otro, digamos, es lo que reduce, en el fondo, la posibilidad de generar una conversación más amplia, más incluyente. Perfecto. Alexis, por favor. Sí, bueno, yo estuve leyendo varios artículos, varias opiniones que Enrique usted ha hecho, bueno, hemos visto en las redes sociales, en internet, etcétera. Y mi pregunta iba ligada, y sumándome a lo que está exponiendo en el panel, respecto a cómo se vuelve a llenar ese centro, cómo se vuelve a construir ese centro, entendiendo un poco la lógica de algunos escritores, algunas teorías respecto a esta composición de una sociedad mucho más líquida, mucho más movible, mucho más transformadora a corto, mediano plazo, y cómo eso va construyendo también las opiniones, las posiciones políticas, que antiguamente existían estos dos grandes bloques, pero hoy día, ¿cómo se asume ese desafío? ¿Cree usted de acuerdo a sus conocimientos? Yo concuerdo contigo, Alexi, del diagnóstico, digamos, de que estamos frente a una sociedad líquida, dinámica, de alta movilidad. Y en función de eso también el centro se tiene que repensar. Si tú me preguntas a mí, una de las cosas que son más fuertes de reconocer, digamos, es que ni la gente de centro sabe dónde está el centro político en este minuto. Y principalmente porque, ¿qué es lo que hemos dejado atrás? Hay un centro político pragmático que habitó en Chile fuertemente y que tuvo relevancia decimonónica con el partido, los primeros intentos de los liberales, y también hubo un centro político bastante pragmático, bastante negociador, que quizás tuvo un rol más bien equilibrador de mantención del sistema, como fue el Partido Radical en su minuto, pero también tuvimos un centro que aspiró, en momentos muy ideologizados, aspiró a un camino propio, a una identidad, a un sentido muy valioso, por lo demás, del humanismo cristiano, pero que tuvo, obviamente, su esencia representativa en el Partido Demócrata Cristiano y que marcó una pauta también de alternativa frente a la polarización de aquella época. Pero hoy por hoy, el centro político está muy diluido, es muy amplio por lo demás. Entonces, incluso aunque aquí aspiráramos a definirlo y dijéramos, bueno, desde aquí estamos hablando, esto es lo que proponemos, yo creo que estamos frente a una variedad que desconocemos, pero que ha ido apareciendo. Primero, existe un centro político que, según los investigadores, habita lo que se llama la paradoja centrista, que es un centro político apático. Es un centro político que desconfía de la política, de los políticos, del sistema político en general. Que
prepondera, digamos, una visualización profesional, trabajadora, cotidiana. Principalmente aquí en Chile podríamos decir que el Partido de la Gente es representativo de ese centro político con cierto grado de apatía, que tiene un compromiso simplemente pragmático. Y hay otro centro político que es el que está intentando nacer, que está proyectado por Amarillos por Chile y el Partido Demócrata, digamos, que es un centro político que con algunos matices lo que intenta hacer es crear, volver a llenar el espacio en realidad, y buscar ciertos contactos, ciertas alianzas que permitan mayor gobernabilidad o estabilidad del sistema. Y al mismo tiempo pervive una nostalgia, una suerte de centro político que aún tiene cierta indefinición, que es heredero de los valores de la transición democrática, heredero de la concertación de partidos por la democracia, y que habita naturalmente en estas dos últimas colectividades mencionadas, o también hay algunos resabios en el Partido Demócrata Cristiano actual. ¿Cómo volver a encontrarnos con la gente? ¿Cómo volver a llamar la atención de la existencia de un centro político? Yo creo que aquí hay que partir al revés de cómo se están generando las cosas. Y aquí yo tengo una cierta crítica. Yo creo que hemos apostado con un cierto nivel de ansiedad a ser un poquito apéndice, un poquito vagón de cola, insisto, de los polos no extremos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muy polarizado, los polos no extremos pasan a ser alternativas centristas. O sea, si aparece un candidato moderado de izquierda o un candidato moderado de derecha, más aún se pronuncia el vaciamiento del centro. Y yo creo que ese fenómeno está ocurriendo en la figura de Toá y en la figura de Matei. Y por lo tanto eso impide sobrevenir con una identidad propia, con mayor fuerza, con mayor claridad. Y voy a ser súper claro, yo creo que la candidatura de Jimena Rincón es una candidatura débil y que por lo tanto cumple, sí, con la representatividad del centro, pero incumple, obviamente, con la proyección de lo que vamos a entender como el centro político más allá de justamente una elección o los intereses que están en juego de ser negociados dentro de una elección. El reencantamiento, por lo tanto, pasa por relevar los valores del centro político como un punto de acuerdo, un punto de reforma gradual y un punto de defensa de la democracia por sobre cualquier tipo de exceso, populismo, dictadura. Y al mismo tiempo pasa por tener una fortaleza programática en los partidos. Los partidos necesitan estar vivos, los partidos de centro, y pronunciarse desde sí, no ser apéndices. Y desde ahí, por lo tanto, no importa, es decir, esta cuestión no importa el número. Uno dice los porcentajes y en el fondo tenemos esta ansiedad por ganar. Todo comienzo de la historia política o lo que estamos hablando acá, que volver a llenar un espacio que está vacío, requiere mayor influencia que número. Y en esa influencia está en juego nuestro relato, nuestro discurso, nuestra narrativa. Y de eso tenemos de sobra. Insisto, mirar el liderazgo próximo de lo que significó la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia, o lo que significó el liderazgo incluso moderado de la centro-derecha más liberal en la persona de Sebastián Piñera, también es una invitación centrista. Pero desde el propio centro político tenemos una narrativa y hay que relevarla. Perfecto. Perfecto, Enrique. Mira, hablaste más o menos lo de Jimena Rincón, una candidatura débil, que incluso quería ser primaria con la derecha y no pudo porque tenía que llenar todos los cupos del Partido Demócrata en todas las regiones para que fuera nacional. Pero hay otras alternativas que han aparecido, por ejemplo, Harold May Nichols. También se ha hablado del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero a ver, no hay que decir, no marcan en este momento en las encuestas, no están marcando en las encuestas, y obviamente acá la política es de encuesta, porque están tanteando cómo va a ser la próxima elección que es a la vuelta de la esquina en noviembre de este año, entonces el 16 de noviembre. Entonces, ¿qué está pasando? Porque en este momento hay muchos gente de centro, no quiero decir amarillo, no solamente, sino en demócrata, o gente que son de la democracia cristiana,
que ya no se siente identificado en este gobierno y especialmente con el socialismo democrático, que hay otra alternativa, aparte de Toá, por ejemplo, aparte de Matei, ¿podrían ser estos dos candidatos o no hay un candidato ancla para poder converger en esto? Porque, por ejemplo, tú hablaste del PDG, del Partido de la Gente, pero Parisi cuando habla pareciera que fuera un libertario. Coincido, Miguel, con lo que estás diciendo. O sea, el gran problema de ese centro ultra pragmático, apático, es que no tiene una base de ideas claras, digamos. Naturalmente, en él converge un descontento que ha encontrado, digamos, respuesta en un liderazgo como el de Parisi, que la verdad le rindió frutos en la segunda intentona presidencial, pero que espero, naturalmente, en esta pasada vaya a la baja, porque no es un buen ejemplo para la representación política, para la seriedad necesaria en la política. Chile no puede seguir retrocediendo y poniendo su confianza en liderazgos que a mí me parece son muy, muy preocupantes, arriesgados, peligrosos y de muy poca sustancia. Respecto a Harold May Nichols, la verdad yo alguna vez lo dije en una conversación privada, creo que él está aspirando a ser el presidente del curso, pero merece ser el mejor compañero. No tiene una historia política, no tiene un trasfondo político, no tiene una compañía política. Eso sería desmerecer el sentido, vuelvo al punto serio de la política. Nos puede caer bien, pero no más allá. Y lo mismo, creo que hasta este señor Cristian Contreras, también el Dr. File, está en una suerte primaria inventada con Franco Parisi y también está hablando a nombre del centro político. Creo que incluso tuvo una intentona de partido de Centro Unido o algo así. Me parece preocupante, pero da respuesta a lo que estoy diciendo, que hay un centro político absolutamente populista, vaciado, que no tiene mayor contenido y que no debiera ser de nuestro interés. Nosotros, por lo menos quienes estamos tratando de llevar adelante una opción seria de centro político, ese debiera ser nuestro camino, que no es el camino de seguir redoblando los esfuerzos de la apatía, porque eso obviamente le da fuerza a liderazgos que se aprovechan de la gente, o seguir redoblando los esfuerzos del populismo, que simplemente sigue dando espacio a estas personas que buscan los atajos para poder tener votos, y por qué no decirlo, se están financiando también sus vidas a costa de una ciudadanía bastante ingenua. Perfecto. Alexis, por favor. En esa misma línea yo lo quería llevar más que nada a la construcción o al espacio territorial, a la calle, como se dice entre comillas, respecto a que uno comparte con las personas y un poco ligado a poder llenar ese vacío, que la gente te pregunta y te dice, por ejemplo, Mario, ¿qué opina de la pobreza? ¿Cuál es su posición? ¿Qué opina del modelo económico que tenemos en Chile? ¿Qué opina de las desigualdades? ¿Qué opina del género, etcétera? Y ahí, en esa pregunta, y llevándolo mal al espacio territorial, cómo construimos políticas públicas y cómo construimos políticas sociales, programas que a lo mejor sean de centro, o quizás ya están instaladas, es volver a reforzarlas, o es volver a darle una mirada distinta. De alguna u otra manera, y creo yo que comparto esta como deuda de qué manera las personas se identifican programáticamente con el centro. Insisto, yo tal vez hay que hablar de centros. O sea, yo solamente puedo hablar de mi concepción, que obviamente compartimos mucho, del centro político, insisto, como un centro político reformista, que está ligado a una democracia de los acuerdos, que en el fondo tiene un rol equilibrador, pero no de arbitraje,
que no depende de los extremos para su existencia, que tampoco depende de los polos no extremos para su existencia, pero que obviamente convive con estas realidades. Si tú me preguntas a mí, yo creo que tanto demócrata o Amarillos por Chile o cualquier intento centrista serio tiene que tomar también seriamente todas las temáticas. Si hay un error que ha tenido la política del último tiempo, sobre todo las intentonas identitarias, ha sido fragmentar las temáticas en discusión y obviamente generar banderas en diferentes lugares, incluido el propio centro político, que solamente responden a un tipo de temática en confrontación con otros tipos de temática, y en el fondo hemos ido jugando a la lógica del blanco o negro. Si tú en el fondo tomas la bandera del feminismo, yo tomo la bandera del antifeminismo. Si yo tomo la bandera del indigenismo, yo tomo la bandera del antiindigenismo, y si yo tomo la... Y entonces al final hemos, insisto, destruido la posibilidad de los acuerdos y el pensamiento matizado. Sobre todo porque ni el tema indígena ni el tema de la mujer debieran estar exentos de ninguna agenda y de ningún sector político. Esto no es una cuestión de destruir una postura para ganar, para imperar, para... alguna vez lo he dicho de la diferencia entre ganar y derrotar. Yo creo que hay un gustito por derrotar al otro. Y eso obviamente nos ha dejado fuera de muchas discusiones, de muchas agendas. Lo primero que yo quisiera decir, que el centro político no puede evadir ningún tema y tiene que presentar esta postura, que es una postura que obviamente tiende a la moderación, que no significa ni la inercia, ni el inmovilismo, ni la falta de conexión con la dinámica social, sino que simplemente significa hacer política, lo que realmente significa hacer política. Y hacer política no es poner en riesgo al país de cara a una confrontación, de cara a una polarización innecesaria, de cara a un populismo irresponsable, de cara a una corrupción destructora. El centro político tiene ese deber ético, moral, de instalarse en el sistema para decir, bueno, este va a ser un lugar de convergencia, va a ser un lugar de diálogo y va a ser un lugar en que no vamos a escatimar esfuerzos de tratar todos los temas. Bueno, hay cosas que son obvias, que voy a opinar de la pobreza. El centro político tendrá que opinar, obviamente, negativamente. La pobreza no es un indicador positivo para nadie. Entonces, aquí eso no es un misterio, como tampoco lo son otras temáticas. Lo importante es generar una política que obviamente no condicione a un sector en detrimento de otro, no coloque una mejora para unos pocos y empeore la situación de los muchos, o tampoco sea una transacción simplemente en favor de un sector de la sociedad que va a terminar dominando o manteniendo un status quo que es absolutamente improcedente. Yo creo que lamentablemente a veces el centro político ha sido ligado justamente con un principio de conservación o status quo del cual debiéramos alejarnos. Y lo debiéramos hacer principalmente porque estamos llamados también a ir un poco más adelante, a tener una mirada de futuro transformadora. Insisto, pero que mantenga este punto de moderación, de tal forma que la política nos sirva a todos y no se produzca una mecánica, una dinámica de inestabilidad como la hemos venido viviendo, pero claramente a partir de los primeros movimientos de protesta en Chile, yo diría que desde el 2011 hasta hoy, teniendo su punto más alto álgido en el 2019. Perfecto. Una pregunta más o menos muy interesante lo que dices, Enrique, pero también hay que mira, yo tengo una percepción bien personal. Antiguamente, cuando era más joven, no me gustaba el sistema binominal. Yo le decía, esto lo creó Jaime Guzmán, lo creó la dictadura para poder tener a la derecha coartando a la concertación de partidos por la democracia, que no puede expandirse y mantener la derecha dura. Después hubieron senadores designados, el mismo Pinochet fue designado, obviamente hubo una reforma, pero ese modelo yo creo que mantuvo en ese periodo, por eso hay que decir, hay periodos de la transición, no sé si fue necesario, pero dio un poco más de orden político, porque habían
estaba la Concertación, si bien mucha gente decía no, pero y los partidos chicos, se creó, obviamente que es un método del siglo XIX, el modelo de Tonto, que es más que nada proporcionar el problema, pero yo creo que hubo dos fallas en nuestro poder legislativo. No estoy defendiendo por el sistema binominal, yo creo que podía haber sido perfectible, podía haberse modificado, pero cambiar directamente a lo que era antes, pero, y además hubo una otra ley, la ley antidíscolo. Entonces, ¿qué significa? Si tú estás en contra de tu partido, tú puedes irte y crear tu propio partido. Entonces, ahora en este momento tenemos alrededor de 23 partidos en el Congreso. Ni siquiera Alemania lo tiene, ni siquiera lo tiene España, digámoslo de esa forma, a pesar que son régimen no pareció al de nosotros, presidencialista, pero igual el Parlamento está bastante fragmentado. Entonces, ¿en dónde queda? Ahí podemos decir dónde queda el centro. Claro, hay dos partidos que son prácticamente la misma base, que es amarillo y demócrata, pero en esta próxima elección capaz que con este 5% pueden que esos dos partidos desaparezcan. Entonces, ¿dónde va a quedar esa gente que creyó en demócratas, que creyó en amarillo? Y además, y hay que decirlo así, porque este sistema dejó más, se puede decir que el Congreso no está dando gobernabilidad a Chile. Wow, a ver, esa es una reflexión gigante, Miguel, que... te la dejé así bien. Sí, a ver, habría que mastigar un poco lo que estás diciendo, pero lo primero, a ver, tiene varias aristas. Naturalmente que mirado de la cáscara, el sistema binominal efectivamente generó estabilidad, y generó estabilidad por factores que van más allá del mismo sistema binominal, sinceramente. Yo creo que había asentado en Chile una cultura política que estaba preocupada, tenía un sentido de la responsabilidad política, un sentido de la realidad que hoy día no lo tenemos, digamos. Había un cuidado por la mantención del proceso de transición, incluso, y en esto no estaba fuera tampoco la derecha democrática, también estaba dentro de esta dinámica responsable. Y de alguna u otra manera el sistema se mantenía más o menos estable por esa voluntad que habitaba una cultura política con sentido de responsabilidad. Además, los partidos políticos solitos fueron encontrando su punto y fueron disminuyendo en alguna medida de lo que inicialmente fue, por ejemplo, la Concertación de Partidos por la Democracia, que partió con 17 colectividades. Pero que nunca se borraron del todo, pero las que tenían representación parlamentaria obviamente no eran todas. Pero hay que entender que ese mundo, de ese momento, todavía tenía una fe en la política a partir de lo que llamamos en la ciencia política la creencia en los universales, o en aquellas cosas que orientan al todo. O sea, había una búsqueda de entender el sistema de partidos políticos abocados a la protección o a la dinámica de ese todo. Después, naturalmente, con el surgimiento de la nueva mayoría, con las nuevas dinámicas post-concertación, también con los propios quiebres internos, también de la derecha democrática, que se encuentra también, obviamente, con estos espacios de los cuales han emergido estas dos candidaturas más extremas de Kast y de Kaiser, digamos, que ahora con Kaiser Kast parece un moderado, sinceramente. Es una sensación increíble. Es increíble esto de la moderación por comparación, cómo las personas podemos incluso perder el hilo de la realidad porque siempre aparece un nuevo actor que es peor. Pero ¿qué son? ¿A qué voy? Que esta derecha más dura, de raigambre más extrema, digamos, y por otro lado, esta izquierda woke o este Partido Comunista que no renuncia jamás a la resistencia, a la manifestación de los problemas más que de las soluciones, tienen algo en común, que opera muy bien con la fragmentación. Esta cosa como de divide y vencerás,
también se replica aquí, en el sentido que no está este horizonte universal de cuidado del todo, que es mucho más funcional al centro político, y por lo tanto lo que hay es un escenario de barras bravas, un escenario de polarización efectiva y afectiva, que nos tiene absolutamente diezmados y pendientes de una política a muy corto plazo, porque no podemos proyectarnos, una política trabada en el mundo de la negociación, porque no hay una tendencia a los acuerdos, y además una política muy de panfleto, muy de eslogan corto, muy de escándalo, muy de dónde pillo al otro en la debilidad, y eso obviamente nos saca del terreno fértil y propio del centro político. Yo creo que ahí tenemos un deber de volver a la política un poquito más fome. También lo he dicho en otras ocasiones, que la política del centro obviamente tiene una tendencia a abandonar la efervescencia o la pirotecnia que tienen obviamente los extremistas, los fanáticos, los fatalistas, los populistas, la gente que parece que, no sé, gozara con la política inquieta, como si los fines de la política fuera que nunca nos pusiéramos de acuerdo. Perfecto. Alexis, por favor. Sí, bueno, Miguel exponía un tema político contingente, importante. El tema de la fragmentación hoy día está ahí en ese debate. Yo lo entiendo desde lo jurídico, desde lo legal, desde la estructura del Estado, pero también siempre me he hecho la reflexión este último tiempo de por qué hoy día existe esa fragmentación. ¿Por qué hoy día, que antiguamente existían estos dos polos, izquierda-derecha, que hoy día están estos dos espacios más extremos, y que yo soy un convencido que en general la sociedad chilena no es extrema, o sea, es más de dialogar, de conversar, como yo llamo un poco la sociedad de los asados, porque uno en un asado comparte con la gente, habla de política, habla de contingencia, de economía, de la vida, etc. Pero es preocupante ese escenario. Y por eso que mencionaba un poco antes respecto a cómo se construyen políticas públicas que la gente identifique que sean de centro, pero también cómo luchamos constantemente con, según tu visión, Enrique, con esa tensión entre que no nos consuma la polarización, no nos consuma el extremo, pero también cómo somos valientes en construir ese centro programático. Que hoy día en general es un desafío complejo, gigante, yo lo veo que es algo a largo, mediano plazo, pero no pierdo la esperanza de que eso se puede construir. El tema es que cómo se hace para que la gente, o con qué sector nosotros socialmente nos identificamos para que digan, mira, esta es una política pública de centro. A ver, Alexis, a ver, voy a ser honesto en algo. Yo discrepo de que Chile tenga una identidad o se reduzca a una identidad del diálogo, de los asados y todo eso, porque las personas, los países, las sociedades no son, sino que están siendo. Quiero explicar esto, no nos esencialicemos, no digamos que somos de una forma, porque en realidad estamos siendo. Y al estar siendo, las personas habitamos a veces una dinámica confrontacional y necesitamos del ejemplo para salir de esa dinámica confrontacional. Hace poco veía unos reels en Instagram que son bastante didácticos, que muestran a personas que intentan, no sé, saludar a un jugador de fútbol y que tienen alguna discapacidad y como que no son tomados en cuenta, pasan y después de que el primer jugador los saluda, todos los jugadores que vienen atrás empiezan a saludar al chico o a la chica que estaba intentando saludar a los jugadores. Y el mensaje es que en el fondo el ejemplo crea nuevas conductas. Yo aquí sinceramente aplicaría exactamente lo mismo. Nosotros en este minuto estamos siguiendo el ejemplo de la polarización y no es casualidad que los candidatos extremos juntos estén consolidando un 40% del apoyo por ambos lados, dado la extrema izquierda como la extrema derecha. Incluso me atrevería a que el porcentaje podría aumentar.
Y eso ya no está dando cuenta, naturalmente, de que podamos decir que Chile tiene una identidad per se de estas características. Además, si asumimos que los polos no extremos también están teniendo el otro protagonismo entre Tobá y Matei, nos estamos encontrando, naturalmente, insisto, con algo que reafirma que, por lo menos en esta pasada, el liderazgo presidencial no es o no va a emerger del centro político. Pero sí quiero dar cuenta de que volver a los valores, reencontrarnos con lo que hemos hecho antes, con esos valores que emergieron, por ejemplo, tras el plebiscito de 1988, los valores que emergieron tras los discursos de don Patricio Elwin Azócar, los valores que emergieron también en la voluntad de Sebastián Piñera de encontrarnos con una centro derecha o derecha más liberal, que incluso en muchos aspectos también ese proyecto político ha perdurado en Evópoli. Eso es interesante. Eso demuestra que de alguna u otra manera la voluntad centrípeta, la voluntad de generar un mundo que va desde la centro izquierda a la centro derecha, partiendo por un centro con mayor identidad, existe. No ha desaparecido. Está en la acción, está en el discurso, está en la historia y está en la voluntad. Pero requiere ejemplos. Requiere que exista alguien que cambie la conducta y que nos saque de esta lógica de blanco o negro, de polarización, porque incluso lo que estoy tratando de decir es que incluso en los propios partidos de centro está esta cosa de mirar la política de acuerdo a la segunda vuelta de noviembre de este año. O sea, es como que nos saltamos todo, nos saltamos lo programático, nos saltamos la narrativa, nos saltamos el propio relato, nos saltamos los principios, y queremos apurar todo para llegar al fin de la película y saber si vamos a estar o no en el carro del grupo ganador. O sea, si eso es lo que pensamos de nosotros mismos, la vamos a sacar muy barata, digamos, en el sentido de que, la vamos a sacar muy cara, porque vamos a pagar un precio tan alto que vamos a terminar siendo irrelevantes. Ciudadanos en España, en su minuto, en su mejor momento, ni siquiera en el momento del inicio, sino que en su mejor momento de la trayectoria política, se ofreció literalmente a un bando que era más fuerte, que en ese minuto era la derecha española, y sucumbió, fue diluido, fue tragado, fue olvidado, y hoy en día es irrelevante. Perfecto. Por el honor al tiempo y también agradecer a Enrique Morales Mederi, cientista político, politólogo, profesor de la academia, entonces que nos dio un barniz, una educación prácticamente de una mirada más académica de lo que es el centro y las consecuencias que ha pasado y qué está pasando en Chile. Y también agradecer especialmente a Alexis Torreblanca, que está... viene de la quinta región, está en la quinta región, trabajador social, está con mucha gente trabajando y los tendrá algunas noticias, especialmente en el distrito 6. Ojalá que así sea. Yo hay que agregar, yo como viñamarino, feliz de compartir ahí he escuchado muy buen trabajo ahí en la quinta región de ustedes y eso se aplaude. Sí. Aquí no solamente, siempre estamos hablando de Santiago y creo que Santiago, si bien es importante porque es el 40%, más del 40% de los votos, pero también las regiones tienen algo y tienen un matiz distinto a lo que es Santiago. Yo creo que eso es lo bonito, siendo que la quinta región está al lado de Santiago, menos de una hora o 45 minutos, pero a Viña del Mar, Valparaíso, pero son cosas totalmente distintas cómo se ve la realidad política, qué decir, los extremos de Chile. Entonces, contento de seguir trabajando para esta linda cruzada que estamos haciendo en Alerta de Centro, este programa del centro político, y agradecer a Alexi y también a Enrique, muchas gracias, y
Nos vemos la próxima semana en esta misma plataforma de YouTube y a esta misma hora. Muchas gracias, que estén muy bien. Un Saludos. abrazo, muy agradecido. Gracias. Que estén bien ustedes también.